Leeremos a partir del versículo 53, aunque nos vamos a enfocar en los versículos 66 al 72, si Dios permite. Saludamos a nuestros hermanos John y Judith, a Nicole, que hoy no están en medio de nosotros por lo que están padeciendo, pero sé que nos están viendo por la transmisión en vivo. Igual si gritan un saludo les escuchan. ¿No gritan? Hermanos, perdonen a la iglesia, ya saben cómo son. Pero les mandaron saludar todos. Gracias a Dios. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven por las transmisiones en vivo, siempre rogándoles que busquen una congregación y vayan y sirvan, sumen ahí con los dones que Dios les ha dado. Esta no es una opción adecuada para congregarse, hermanos, simplemente es una opción más para ser edificados. El Señor les bendiga a todos, hermanos. ¿Tienen ya sus Biblias abiertas en Marcos 14? Vamos a leer desde el versículo 53, hermanos. Y si el Señor nos permite, hoy terminaremos hasta el versículo 72. Para la gloria de Dios. Dice la Escritura: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús hizo la ¿quién te pegó? Bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. Amén. Amén, hermanos. Creo que nunca había sufrido tanto en preparar estos sermones, hermanos. Nunca me imaginé, nunca había predicado estos pasajes a la iglesia como tal, de una manera secuencial. Y había escuchado que algunos hermanos daban testimonio que era lo más difícil, y ahora lo he comprobado. Y en mis pequeñeces, hermanos, que yo llevo como predicador sirviendo al Señor, estoy en serios apuros. Así que oren por mí para que el Señor me ayude en mi debilidad y ustedes puedan ser edificados a través de la
predicación del Evangelio, y así como el sacerdote Esdras abría la escritura en medio del pueblo, que la puedan entender y todos juntos digan amén. Amén. Amén, hermanos, gloria al Señor. Hermanos, estamos viendo el panorama más cruel que hemos visto a lo largo de la Escritura hasta hoy en el Evangelio de Marcos. Lo que el Señor está viviendo es oscuramente horrible, horrible. Y los padecimientos de Cristo, hermanos, se están haciendo mucho más notorios en esta sección del Evangelio. En el Evangelio de Marcos vemos su traición, la traición de Judas. Vemos el arresto después de haber orado y ver a sus discípulos dormidos, hermanos. Estamos leyendo su juicio injusto. Y todo esto para cumplir la voluntad del Padre. Todo esto para cumplir la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Es que Jesús lleve sobre sí el castigo de todos los pecados de su pueblo. De todos los pecados de su pueblo. Si tú puedes ir a la ley y leer cuántos pecados son mencionados ahí para recibir un gran castigo, quedas asombrado. El Señor Jesucristo está preparado para recibir el castigo de todos los pecados del pueblo de Dios. Y sumado a esto, hermanos, los padecimientos de manera real y personal. Cuando digo de manera real y personal, digo que cada tentación de Satanás es real. Porque quisiera que tengas la idea, porque era Dios, Él padecía. O la tentación no tenía poder, o era como si un mosco zumbara a su alrededor. No, hermanos. Los padecimientos por la tentación de Satanás eran verdaderos. Y el aguijón estaba picando y picando y picando en Cristo Jesús. De una manera personal, Satanás no quería que la Escritura se cumpliera. Siempre Satanás va a tratar de hacer eso en nuestra vida. De que tu vida y las obras que el Señor ha preparado de antemano no sean hechas por ti. Que vayamos por camino equivocado, que escuchemos a nuestro propio yo tratando de sacar mejores versiones aún de la Escritura, torciendo la Biblia a mi propia conveniencia y usando cada cosa tan aberrante a los ojos de Dios, de un pueblo que ya conoce a Cristo crucificado, pero que continúa siendo dirigido por sus propias concupiscencias y aún pensamientos piadosos en muchos de nosotros, hermanos. El sufrimiento, hermanos, que era para ti y para mí. El pecado personal de cada uno de los tuyos está siendo puesto en Jesús. Y ahora, hermanos, vamos a ver uno de los pecados más horrendos que hay hasta hoy en lo que hemos estudiado. Uno de sus más cercanos, un receptor primario de la gracia de Dios, está a punto de negarlo, hermanos. Uno que ha recibido del gran favor de Cristo está a punto de traicionar a su Señor. Y aunque vamos a reflexionar hoy, hermanos, en el hecho de que Pedro es quien va a negar al Señor o negó al Señor, hoy me gustaría, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, como dice un teólogo en estos mismos pasajes, pongamos el nombre de cada uno ahí. Pedro niega a Jesús. Charlie niega a Jesús. Y cada nombre de los que están aquí, ahí. Cada uno. Juan niega a Jesús. Francisco niega a Jesús. Esteban niega a Jesús. Antonio niega a Jesús. Todos nosotros, mujeres, niños, hombres. Y me gustaría que hoy en particular pudiéramos colocar nuestro nombre ahí como título del mensaje. Fulano negando a Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos. Y que consideremos la mala noticia
de nuestro actuar pecaminoso y la gran buena noticia del perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Es una gran obra, hermanos, nuestro actuar pecaminoso constante, porque todos aquí hoy llegamos saturados en pecado, pero todos aquí podemos salir perdonados en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, veamos el sentido del pasaje que hoy vamos a estudiar, esta porción de la Escritura, aunque adelantaremos un poco acerca del juicio injusto e iremos a la traición, la negación de Pedro al Señor. Me gustaría que nos diéramos cuenta nuevamente de quién estamos hablando. Ya no estamos hablando de Judas, de un hombre que siempre fue un hipócrita frente al Señor y los suyos, que siempre buscaba los suyos, sino ahora, hermanos, estamos hablando de un gran apóstol. Un gran apóstol, y no debemos pasar por alto, hermanos, que la Biblia no esconde la debilidad de ningún hombre. La Biblia no tiene temor de decir que aquellos hombres de Dios han cometido pecados horrendos, como nosotros tratamos de hacerlo cuando algún miembro de nuestra familia o algún hermano cae en un pecado horrendo. Todos son horrendos, pero que cae en un pecado serio y nosotros callamos. Hace poco nos enterábamos de una pequeña que fue al hospital y no sabíamos qué había ahí, pero pensaban que había cáncer. Y la madre lloraba porque cáncer, mi niña tan pequeña. Y después un médico salió y le dijo, es probable que esté embarazada. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que no es cáncer! ¡Qué bueno que está embarazada! ¡Ay, mi amor, qué bueno! El asunto es que la niña tiene 14 años. Y la injusticia, hermanos, del hombre, aun conociendo a Cristo, prefiere evitar un mal en su salud que evitar pecar en contra de Dios. ¿Tú prefieres que tu hija haya fornicado y haya ofendido al Señor, aún conociendo la Escritura, a que tenga una enfermedad que probablemente la va a llevar a ser una adoradora fiel a Él? Todos diríamos, la verdad sí, pastor. Es terrible la condición, hermanos. En el caso del apóstol Pedro, podríamos decir que es un tanto diferente a nosotros. Un poco, aunque es un hombre que representa perfectamente bien a la iglesia, hermanos. Tenemos mucho de Pedro. Mucho de Pedro. Creo que la iglesia de Roma no está del todo mal en cuanto a que Pedro sea un representante, pero no como cabeza, sino es un representante de cada uno de nosotros. En la negligencia, en ser un tanto irreverente, un tanto necio, en pensar que las cosas son como Él dice y no como el Señor, y una serie de cosas que hemos estudiado hasta hoy, hermanos. Pero no pasemos por alto esto que vamos a estudiar hoy. La Biblia, hermanos, no esconde la debilidad, no cubre el pecado de los hombres de Dios. Insisto, como nosotros podríamos cubrir malamente el pecado de alguno. Es que imagínate que denunciemos a un diácono de la iglesia, aquí delante de la iglesia, para que sepan que está en pecado y es negligente por el bien de todos. La mayoría de ustedes dirán, ay no, pobrecito, se va a ir. Pobrecito, no, pues mejor oremos por él. Porque tenemos temor a la disciplina, tenemos temor a exponer al pecado. Pero la Biblia no, hermanos, la palabra de Dios no, aún de sus grandes hombres, por muy ilustre que fuera. Recordemos, por ejemplo, al cantor de Israel, hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios. También fue un hombre que pecó horriblemente. Podemos ver, amados, en el libro de Samuel, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y para resumir la historia, no quiero ir ahí. Él está haciendo otra cosa que no es la voluntad de Dios. No está haciendo nada malo en sí, porque él está gozando de la bendición de Dios y está paseándose por su palacio. Él olvidó por un momento que aunque es un hombre conforme al corazón de Dios, es un pecador. Vio el lugar equivocado. En lugar de ir a la obra de Dios, estaba en el lugar equivocado, viendo a la mujer equivocada. Desea dentro de él, se consume el acto de la fornicación, y siendo un cobarde que no quiere ser exhibido como un fornicario y traidor de uno de sus fieles, él lo manda a matar.
Él esconde, hermanos, debajo del árbol se esconde como lo hizo Adán, pero Dios lo manda a buscar a través de su profeta. Y lo exhibe, dándole un ejemplo acerca de un hombre injusto. Y después de que David se enfurece por esta obra injusta, de este hombre que roba al que no tenía, ese hombre merece la muerte. Y dice, ese hombre eres tú, David. Y lo exhibe la escritura. De hecho, tú y yo conocemos que David fue un fornicario y asesino. No asesino en las batallas que Dios mandaba que él peleara, sino un asesino de un hombre bueno, hermanos. De un hombre que era capaz de morir por él. De un hombre fiel a su rey y a Dios. Uno de sus aliados, hermanos. Y la Biblia lo exhibe. Tú y yo sabemos que David es pecador. ¿Por qué? Porque la Biblia lo exhibe, hermanos. Pero también vemos, hermanos, que este hombre, aunque pecó y ofendió gravemente al Señor, hermanos, por la gracia de Dios, el rey David fue restaurado por el mismo Dios contra quien pecó. Y ahora, hermanos, en el cumplimiento de la promesa de Dios a este mismo rey David con la venida de Cristo, se nos presenta una necesidad urgente, una necesidad imperiosa, de confiar solamente en Cristo, no en nadie más. Aunque seamos valientes y esforzados y aunque sirvamos de una manera desmedida, hermanos, por muy comprometido que estés con la iglesia y seas moralmente bueno y un padre casi perfecto, una esposa muy dedicada a su familia, hijos que estudian y conozcamos la palabra y prediquemos en la calle, hermanos, en el momento que nosotros dejamos de confiar solo en Cristo, estamos en apuros. En el momento que estamos paseando por nuestro reino, no haciendo lo que teníamos que hacer, estamos en apuros. En el momento que decidimos solucionar tal o cual problema a nuestra manera y no a la del Señor, estamos en serios apuros. ¿Y sabes a qué empieza a oler? A muerte. A muerte. No importa qué tan capaces nos sintamos, hermanos. Y para esto vamos a ver una muestra impresionante del apóstol Pablo, el gran apóstol, Pedro, perdón. Un gran apóstol, hermanos, es un hombre de liderazgo, es un hombre muy valiente y determinado. Es un hombre que no le importa ir delante del Señor, del Mesías, de quien él mismo declara ser el Hijo de Dios, y que le da consejos al Señor. Es impresionante, Pedro. No, Señor, no hagas esto, hazlo así. No, Señor, yo pienso que es mejor que vayamos por aquel lugar. Señor, ¿qué estás haciendo? Te están esperando para milagros y tú aquí estás orando. Es un hombre tremendo, hermanos, muy parecido a nuestro hombre mudo que habita en nuestra mente. Yo creo que no es así. Yo creo que Pastor Charlie exagera. Yo creo que no es necesario vernos 3-4 veces por semana. Yo creo que esto puede ser a mi manera. Yo creo que lo voy a hacer así. Estoy aquí en la Biblia con el Señor. Voy a orar. Está bien como yo digo. Es un Pedro, hermanos. Es un Pedro. Este hombre es igual de valiente que tú y que yo. Es muy determinado, hermanos. Recuerda que unas horas antes él promete al Señor que es el único que no va a huir, el único que no se va a escandalizar, y ciertamente cumple, porque versículos antes que vamos a estudiar un poco, versículos antes vemos que cuando el Señor deja de orar y la guardia llega, hay romanos ahí y también la guardia de los religiosos y otros hombres ahí con palos y fuego, porque quisiera que imaginaras la escena tal cual es. Las películas nos han puesto 5 o 6 hombres de un ejército que van contra él, pero no, hermanos. No. Más adelante vemos que Pedro es descubierto por algunas personas que dicen, tú estabas con Jesús ahí. Y no se refieren al caminar de Jesús con sus apóstoles, sino que es muy probable que gente también de ese lugar iba en la turba que se levantó contra el Señor en el Getsemaní. Típico. ¿Han visto algunas películas que van a cazar a alguien, a una bruja o alguna persona asesina, y va todo el pueblo con palos y antorchas? Así están viendo al Señor Jesús como un malandro, como un maleante asesino peligroso.
Y Pedro demuestra su fidelidad en parte. Le dijo, yo no voy a escandalizarme. Y cierto, hermanos, recuerden que ellos llevaban algunos cuchillos. Después de que regresan y hacen la obra, el Señor dice, ahora sí carguen cuchillo. Ahora sí van a tener que arreglar algunas cosas por sus propias manos. Ya no voy a estar con ustedes. Y Pedro saca su espada, o su machete, como le llamamos aquí. Y obviamente, hermanos, Pedro no era un espadachín. Pedro era un pescador. Y le corta la oreja por la misericordia de Dios, pero en realidad Pedro quería cortar por la mitad como un coco la cabeza de ese hombre, hermanos. O sea, fue la misericordia que el aire, la velocidad, el movimiento hizo que le cortara la oreja, pero ese machete iba justo en medio. Es el gran apóstol. Yo te he dicho antes que por muy buenos que nosotros seamos en Cristo, si tocan a alguno de nuestros hijos o pasa alguna cosa, podríamos llegar a matar. Podríamos llegar a matar, hermanos. Aunque digas, yo nunca, podríamos llegar a matar. Y Pedro demuestra que es fiel. No es de los que los que eran peleoneros de aquí cuando estaban en el mundo, que al momento del tumulto, la bola iba, pero al momento de los golpes, todos corrían y se quedaba uno o dos nada más. Pedro se quedó. Y Pedro defendió con el machete y sacó el machete y le dio a la cabeza. Pedro ha demostrado, hermanos, que en parte era fiel. Unas horas antes lo hizo, hermanos. Quiso defender a su maestro con su pequeño cuchillo, un machete, hermanos. Pedro es uno de los 12. Pedro hace parte de los escogidos por Cristo para llevar a cabo su obra. Pedro demostró ser fiel. Pedro no es un cristiano joven rico. Pedro es un hombre que el Señor le dijo, tira tus redes y sígueme. Y Pedro siguió. Y la historia cuenta que Pedro tenía familia, hermanos, y probablemente hijos. Uno de ellos es aquel que se sentó en las piernas del Señor en una de las reuniones. Cuenta la historia, no puedo afirmar, pero sí creo. Más adelante el apóstol Pablo reconoce que algunos de ellos tenían esposa. Pedro dio pasos de fe. Pedro no está siguiendo, hermanos, al Señor por otro interés, sino porque es el Señor. Pedro ha confesado versículos antes que Él es el verdadero Mesías, que es el Hijo de Dios. Pedro es un hombre especial, hermanos. Pedro es un hombre especial. Mira el versículo 29. Para que veas qué tan especial es Pedro. 8:29, perdón. Versículo 8:29, Marcos dice, entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero podríamos decir, wow, qué inteligente Pedro. Reconoció a Jesús. Reconoció a Jesús. Pero también el Evangelio nos enseña que Jesús le dice, Pedro, esto tú no lo sabes porque eres inteligente. Esto tú lo sabes ¿por qué? Porque mi Padre te lo reveló. Pedro es especial. Ha recibido esa unción, hermanos, para ver quién es Jesús. Lo tiene de frente. No solo ha visto sus milagros, no solo ha visto que enseña previamente con autoridad, no ha visto que resucitó a su suegra, porque podemos entender en el contexto que la suegra de Pedro estaba muerta, o semi muerta, o en coma, lo que podemos llamar. No solo eso, hermanos, sino que Pedro en realidad recibió la gracia para ver quién en realidad era Jesús. No como algunos de aquí que aún pueden dudar, pues sí, Jesús, el Hijo de Dios, pero vivo bajo la sombra de un Cristo invisible, sin poder, a una manera religiosa. No, Pedro es como algunos entre nosotros que en realidad creen completamente convencidos que Jesús, el que murió en la cruz hace 2000 años, es el Hijo de Dios. Hermanos, Pedro fue enviado a proclamar la buena noticia de Jesús. Pedro es constituido por el mismo Señor Jesucristo como pescador de hombres. Pedro es instituido en su ministerio por Cristo. La Escritura dice que Él es el que instituye los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros. Es llamado para un propósito de Dios, hermanos. Pedro atiende el llamado del Señor. Y nos dice el texto de su llamamiento en Marcos 1, 16, 18, no vayan hasta atrás,
que dejando sus redes, al igual que su hermano, siguió al Señor. Entonces estamos hablando aquí, amados hermanos, de alguien que tiene testimonio de conversión verdadera, de servicio y entrega a Cristo. Es un gran alivio para aquellos que cargan un yugo aún, olvidando que la gracia es tanta que aún no deja de ser una gracia salvífica, a pesar de nosotros, de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, de nuestra inconstancia en los caminos del Señor. Otras puedo llamarle religiones cristianas, ellos dicen, no, es imposible. Si tú has sido salvo y tú pecas, tú pierdes tu salvación. Eso es absurdo, porque tú y yo no vamos a dejar de ser pecadores nunca. Y de esa manera la gracia soberana de Dios continúa brillando por siempre. Pero algunos temen y dicen, que a gusto, el pastor está exhortando a que sigan pecado, al cabo la gracia abunda. De ninguna manera, porque si tú en realidad has sido sepultado con Cristo y has resucitado juntamente con Él, no vas a desear seguir siendo quien eras. Y principalmente porque los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso cuando recibes exhortación acerca de un pecado pasado, de un vicio, de alguna cosa que tú traes de antes de Cristo, es un foco rojo, porque eres un ser nuevo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablamos de alguien, hermanos, que es un verdadero convertido. Es una herejía enseñar que Pedro es convertido hasta el día del Pentecostés. Pedro aquí es un convertido. Pedro hubiera muerto en esa turba, hermanos, y el Señor lo hubiese llevado al arrepentimiento después de haber partido la cabeza de Malco. Hubiera muerto, hubiera sido salvo. Escucha bien lo que digo. Algunos podrían decir, no, si yo hoy peco y en ese momento mi corazón deja de parar, yo voy al infierno. Entonces la salvación sería por obras, si es una herejía. No, hermanos, la iglesia de Cristo está formada por pecadores y el cielo estará lleno de pecadores perdonados por la gracia del Señor. Pero serán pecadores lavados por la preciosa sangre del Cordero, ya no manchados en pecado, ya no satisfechos en una vida pecaminosa, sino al contrario, luchando día con día como si dependiera de ellos su salvación. Como si dependiera de ellos. Hermanos, Pedro ha manifestado una entrega a Cristo verdadera. Pedro es alguien que fiel y sinceramente ha reconocido al Señor Jesús como el enviado de Dios para salvar a su pueblo. Pedro tiene convicciones reales. Pedro está dispuesto a defender al Señor delante de guardias romanos y de los religiosos. Sabes que si sacas la espada, a espada morirás. Pero no solo eso, hermanos. Pedro, que es entre los 12, tuvo el privilegio de ser del grupo de los 3 más cercanos que estuvo con Jesús en momentos muy especiales. Vamos a recordar, hermanos, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro estudio que llevamos más de un año. Y quisiera que recordáramos qué tan especial es Pedro en el grupo de los 12. Vayamos al capítulo 5, versículo 37, hermanos. 5:37. Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Solo ellos 3. Mira al capítulo 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró, les mostró la gloria venidera en Cristo Jesús previamente, una pequeña probada. Es decir, Pedro vio la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. Solo una probada. Mira el capítulo 14, versículo 33, que acabamos de pasar.
y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Hermanos, esa cercanía de Pedro con Jesús es completamente diferente a la de los demás. Y esa cercanía le permitía a Pedro tener un mejor conocimiento de su maestro, conocer más sus enseñanzas, conocer su carácter, su amor, su revelación. Hermanos, a lo mejor podríamos imaginarnos que cuando tenían comunión solo era siempre predicación y predicación y predicación y predicación. Pero la realidad que el Señor también se goza en la comunión de sus santos, cuando pueden reír un poco, abrazarse, llorar, platicar de lo que hicieron a lo largo del día, de los muertos que resucitaron, de las caras de los que vieron a los muertos resucitar y esas cosas. Es muy probable que cansados hablaban entre ellos, así como algunos grupos que el Señor por su gracia hace cercanos en la iglesia, de hombres que pueden llorar y abrazarse. Hermano, necesito tu consejo, mira que estoy triste. Ese tipo de pláticas existían entre ellos también. Era un círculo muy cercano, cosas que a lo mejor los demás no se daban cuenta. Esto quiere decir no solo que Jesús es selectivo, porque para Él no hay distinción de personas, sino quiere decir que estos tres estaban ahí. Algunos en las iglesias, hermanos, piensan que los pastores o los que están al frente de la iglesia tienen predilectos. No, no es así. Lo que pasa es que hay algunos que se van al barco con ellos, a servir y estar con ellos. ¿Qué se ofrece? ¿Qué hacemos? Pastor, ¿cómo estás? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? No es que la selección sea de aquí para allá, sino es de allá hacia acá. Y era el caso, hermanos. Aunque Jesús es el que llamaba, estaba llamando a aquellos que estaban viendo nada más a dónde iban. Y esa cercanía, hermanos, nos lleva a saber que no hay duda que Pedro sabe quién es. Sabe quién es su maestro y lo contempla y lo escucha directamente. Pedro está nutridísimo de la palabra de Dios, hermanos. Yo te preguntaría, ¿no te gustaría disfrutar también de ese privilegio? No te digo del de ser apóstol o apostoliza. Hay un lugar de reunión aquí a la vuelta de unas cuadras que a lo mejor ahí sí te nombran. Te llamo al privilegio de estar cerca de Él, cerca de su obra. Que seas como aquellos que siguen al Señor con convicciones firmes, que aman a Cristo y que Cristo mismo les alimenta su fe, como cuando los envió a predicar el evangelio sin nada de provisión. ¿Con qué intención? ¿Martirizarlos, Señor? ¿Querías que se murieran de hambre? La anemia está a la orden del día, Señor. No, con la intención de que ellos se dieran cuenta que lo único que necesitaban era confiar en Jesús. ¿No te gustaría ser aquellos que se quitan de sus impedimentos y de las pequeñas cosas que tienen? Es triste, hermanos, porque Dios es quien provee todo lo bueno que tenemos. Salud, bienes materiales. Hermanos, cualquier cosa que te imagines, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, proviene de Él. ¿Y sabes para qué lo provee? ¿Para qué crees que lo provee? De Él es todo, absolutamente. A veces estamos indispuestos por mi sola pereza, por mi sola telenovela, por mi solo programa, por mi sola lectura de un libro secular, por mis plantitas, por mis mascotas, por mi visita incrédula, por simplemente no quiero estar en el Señor. Pero algún día se nos reclamará que todo lo que teníamos era para invertirlo en la extensión del reino y no para nosotros. Yo pienso, hermanos, firmemente que estos tres hombres eran un tanto más atrevidos, eran un tanto más valientes, eran de aquellos que aunque veían que las cosas cada vez estaban peor, estaban firmes. Señor, ¿a dónde vayas? No lo acaba de decir la Escritura acerca de Pedro. Señor, todos podrán escandalizarse, yo no voy a escandalizar, yo voy a estar ahí. Gracias al Señor por los pequeños que tenemos en nuestras iglesias, hermanos.
Gracias al Señor por ellos, hermanos. Está en Cristo, dispuestos a seguirle, a servirle de todo corazón, con lo que tenga para ofrecer al Señor. Porque que no haya duda, hermanos, si bien crees en Cristo, ¿crees en Cristo, iglesia? Si tú crees en Cristo y estás dispuesto a seguirle y a servirle de todo tu corazón, puedes estar 100% seguro que Él jamás te va a dar algo diferente a lo que necesites. O mejor dicho, no te va a fallar jamás lo que tú necesites para continuar. Jamás. Si crees en Cristo y has sido atraído y llamado por Él, tal como fue atraído y llamado el mismo Pedro, tú sabes de lo que te hablo aquí. Lo que Pedro ha contemplado es lo que muchos han contemplado aquí a través de la predicación de la Escritura o a través de su servicio. Algunos de aquí podría preguntarles y decirles: hermano, tú de lo que has dado de tu tiempo, de tus recursos económicos, o tu casa, o tu vehículo, o tu garganta, o el tiempo de tu familia, ¿así has sentido que ha sido en vano? Ninguno podría decir de los que lo han hecho que sí. Pedro es un gran apóstol, hermanos, por la gracia de Dios. Y aunque no sirvió precisamente pescando, hermanos, sirvió a la manera de el llamado del Señor. Y aunque no estaba capacitado y era un hombre de poca letra, no estudió, hermanos, en un seminario para después seguir: Señor, permíteme, voy al seminario, estudio y después te sigo. Sino prácticamente con olor a pescado y probablemente rozado por la sal. Así lo siguió. Y tuvo el mejor maestro, hermanos, de todos. De todos. Nosotros no necesitamos un título de maestro, de pastor, para servir al Señor, hermanos. Gloria a Cristo, que de lo vil, de lo necio, de lo despreciado, hace cosas tan grandes para su gloria, hermanos. Hermanos, ¿cómo es posible que un gran hombre de Dios como el apóstol Pedro pueda ser capaz de negar a Cristo? ¿Cómo es posible que un hombre con estas características y con este privilegio, estar cerca? Yo no sé si algún día te has imaginado lo que pudo haber sido abrazar al Señor y olerlo en su persona, escuchar su voz, ver su mirada penetrante, llena de bondad, sus palabras perfectas, hermanos, llenos de sabiduría. Les decía domingo, es un hombre como ninguno, porque en todos nosotros hay pecado. Hermano, si yo digo algo que te golpea y te veo a los ojos, tu mirada cambia. Tu pecado se quiere ocultar. Si vienes de mal humor, tu saludo es hipócrita. Si pones un sobre vacío en el buzón, que recogemos varios en la semana, no te despides de mí, de los hermanos igual. Sabes que hay un testigo que está ahí. Porque hay pecado en todo, hermanos. Si discutimos en el matrimonio, llegas a la iglesia fingiendo una sonrisa que no tienes en realidad. Si saludas a un hermano o una hermana que no te cae bien por X motivo, también pecas. Y todo el tiempo tenemos pecado, pero en el Señor no había pecado y su mirada era limpia y profunda como el océano más grande que puede existir, llena de vida, hermanos. Sus palabras llenas de paz, de sabiduría. Lo que Pedro veía, hermanos, era al mismo Dios viviente, al creador de todo. Es impresionante, aquel que hizo absolutamente todo. Yo he imaginado cómo podía ser ver a los ojos de Jesús fijamente. Yo he creído que es como ver los colores más hermosos que vemos en la creación, como ver a un bebé nacer, como ver las olas del mar, el sol, ahí todo en su mirada, todo, el creador mismo en el que fueron creadas todas las cosas, dice la Escritura. ¿Cómo es posible que Pedro hizo eso, hermanos? ¿Cómo es posible que uno que apenas hace unas horas había dicho que jamás iba a escandalizarse y iba a huir? ¿Cómo es posible, Pedro? Tú dijiste que si era necesario ibas a dar la vida por él.
que lo harías sin pensar, que actuarías. Y ahora cuando se le señala, hermanos, de haber visto y estado con el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, puede responder: no le conozco, ni sé lo que me dices. No sé de qué me hablas, yo no le conozco. Y aún comenzó a maldecir, porque escuchaban su voz y se parecía ya a la de su Señor. Es como los que están en Cristo caminando fielmente, están en la calle y la gente les dice: ¿y tú? Es que soy cristiano. Ah, con razón, hablas de esa manera. Nos pasa que cuando tenemos círculos reducidos de amigos o de hermanos en Cristo, comenzamos a palabras parecidas. Aún los tonos y aún los que predicamos empezamos a predicar un tanto igual, parecido, porque estamos juntos, aprendemos juntos. Pero hablaba muy parecido a su Señor. Y lo reconocen, pero él prefiere empezar a hablar como un maldito. Quién sabe qué groserías debió haber dicho, pero entre la gente con la que estaba rodeado, supongo que habló en su idioma. ¿Cómo es posible, hermanos, que uno que había dicho con una convicción verdadera: tú eres el Cristo, ahora diga no conocer a ese Cristo a quien acaba de confesar? En el preciso momento que el Señor Jesús está siendo sometido, hermanos, a un juicio injusto, lo están golpeando en su cara, se están burlando de él. Pasó de ser víctima a victimario, con toda clase de mentiras, golpes, y hermanos, lo ven como un maldito, entonces lo golpean como a maldito, escupiendo. Le profetiza quién te pegó, adivina qué puño fue el que se ha colocado justo en tu nariz. En ese momento en donde creemos que nosotros no podríamos dejar que alguno de los hermanos sufriera, en ese momento él sí lo negó, hermanos. Uno de sus más cercanos seguidores lo niega rotundamente. Y hermanos, esta no es una falta cualquiera, es un pecado sumamente grave. Es un pecado horrendo, hermanos. Pedro demuestra con esto que no era infalible. Pedro demuestra con esto que era un pecador como todos nosotros, que iba a fallar. Pedro no es como la iglesia de Roma dice que es el Papa. Es perfecto y que todo lo que diga aún por sobre la Escritura tiene razón. No, hermanos. No. Pero gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que nos muestra su gracia, y la Biblia nos muestra nuevamente la debilidad del ser humano. Nos muestra con este gran hombre de Dios, hermanos, un cercano, tan cercano de Jesús, que es falible y que falla una y otra vez como nosotros, que no tenemos firmeza si no somos afirmados por Dios mismo a través del arrepentimiento, de la confesión y el arrepentimiento, del reconocimiento quiénes somos, hermanos. David y Pedro son un ejemplo de grandes hombres de Dios a los que la Biblia también señala de haber pecado y ofendido al Señor. Y esto no nos está invitando a pecar y decir: David y Pedro también pecaban. O alguna persona que yo exhortaba me decía: no hay bueno, no hay justo, todos hacen lo malo, escudándose a que él también es un pecador y puede pecar. Hermanos, nosotros podemos pecar, pero no debemos de pecar. Esa es la condición post-Adán. Y David y Pedro están aquí diciéndonos quiénes somos, hermanos. Y la Biblia lo señala por haber pecado y ofendido a su Señor, haciéndonos ver con eso que el único que nunca peca, nunca falla y nunca hizo maldad, y ha sido siempre fiel a la verdad, hermanos, es Jesús nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Hermanos, Pedro está rodeado de un gran peligro. Si su maestro está siendo juzgado ahí, agredido sin consideración alguna, golpeado, abofetado, escupido, hermanos, algo horrendo,
Pedro está rodeado también de peligro. Y ser identificado como su seguidor es señal de sentencia a la misma muerte de Jesús. Si tú te preguntas por qué los seguidores de Jesús huyen, porque al ver la seriedad y el cumplimiento de lo que él mismo había anunciado, ellos sabían que ellos morían con Jesús también. No únicamente iba a haber 3 cruces, hermanos, iba a haber 15 cruces ahí. Y Pedro sabe. Y ya una vez que es ahí investido en ese momento por las personas, hermanos, que es reconocido como apóstol, negó a su Señor. Negó a su Señor, hermanos. Es algo curioso también ver esto, hermanos. Pero ¿qué acaso no le había dicho el Señor que eso iba a suceder? Acompáñame al capítulo 10, versículo 38 y 39. Mira lo que dice. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos, Jesús. Les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. El Señor les había advertido, hermanos. ¿Y qué es lo que sucede ante las advertencias que el Señor hacía, hermanos? Creo que en realidad hemos sido severos. Como estudios atrás fuimos severos hablando de los fariseos, de los saduceos, y que nos dimos cuenta que todos teníamos un poco de ellos. Pero ahora, ¿qué sucede aquí con Pedro? Algunos de nosotros, como aquel hombre que ya se hizo famoso aquí en la congregación del Oxxo, dijo: si hubiera sido yo Adán, yo no hubiera mordido la manzana. Algunos de nosotros podríamos decir: si yo hubiera sido Pedro viendo lo que él vio, yo no lo hubiera negado, yo hubiera muerto con mi Señor. Hermanos, ¿qué acaso no nos intimidamos en nuestro caminar y obediencia en Cristo, en medio de la pobreza, o en medio del dolor, o en medio de la enfermedad, o en medio de la muerte? ¿Qué acaso, hermanos, la mayoría de los que se separan de las cosas del Señor no se apartan del compromiso por la falta de dinero, por la falta de salud, por muerte o por cosas que pasan en su vida? Ciertamente nos intimidamos con eso, hermanos. ¿Por qué no has venido al culto? Es que no tenía dinero. ¿Por qué no has venido al culto? Es que estaba enfermo. ¿Por qué no has venido al culto? Es que murió fulano. ¿Por qué no has venido? Le damos poca seriedad en el momento que somos probados. Pero el Señor Jesucristo nos trata de advertir como a ellos qué clase de llamado está haciéndonos. Tanto así, hermanos, que en una hipérbole dice: si tu muerto muere hoy y yo te estoy llamando, deja tu muerto con los muertos y tú ven y sígueme. Si tus riquezas son muchas y tu administración diaria no puede perderse ahí, si el ver la bolsa que sube y baja es una prioridad para ti, quieres seguirme, tienes que dejar todo y tienes que seguirme. Si sientes como que se te va a torcer la pierna, o como que tienes una jaqueca, o como que estás un poquito desatinado, como dice el hermano Alberto, no me importa, tienes que seguirme. Y es lo que el Señor ha dicho, que seguirlo va a ser en realidad algo radical, hermanos, delante de los ojos de los hombres. No a medias, no un llamamiento opcional, hoy sí, hoy no, mañana no, hago lo que yo pienso, lo que yo creo. No, Pedro es un ejemplo de un hombre que no se separa del ministerio de Jesús durante esos años, y aún defiende al momento del problema con su espada, pero a la hora de ver el cumplimiento de la profecía y ver que la muerte era una sentencia en la cruz, él comienza a temblar. Hermanos, nosotros bien no hemos resistido hasta la sangre por el pecado. Ninguno de nosotros creo que ha sido probado como fue probado Pedro. Y nosotros en nuestras pequeñas cosas que siempre son solucionables en Jesús, le negamos. Por eso bien queda tu nombre ahí como el mío.
lo negamos. Lo negamos, hermanos. Nos intimidamos por cualquier cosa. Y aún lo más triste, que no nos intimidamos ante el dolor, la enfermedad, la muerte. Aún somos ganados por nuestras propias concupiscencias, en la pereza, en las cosas tan simples, en lugar de confesar al Señor. Hermanos, Pedro lo hizo, aunque antes había dicho otra cosa. Pedro declara, hermanos, en el versículo 29 y 31, lo declara. Y lo más tremendo, hermanos, que es, recuerda, Pedro, no Judas. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo cante, 2 veces me vas a negar. Antes de que cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y no podemos por nada minimizar el asunto que está viviendo Pedro, hermanos. El asunto es terrible. El que una persona sea sentenciada a muerte, hay un olor, hay un sentimiento de la muerte, es algo horrendo, hermanos. Ahí comenzó a olerse la muerte, a sentirse la muerte. Un espíritu oscuro en medio de la gente que gritaba ofensas, y más ver a la autoridad de los saduceos, que era política y religiosa, decir que le van a dar muerte. Entonces no podemos decir: ay Pedro, tú que estabas ahí, yo no he estado enfrente de Jesús, pero Pedro sí. Cuando nosotros le negamos aún en medio de la bonanza. Aún en medio de la bonanza, hermanos, aún teniendo salud, teniendo recursos económicos, teniendo un techo, una cama, un refrigerador con comida, teniendo hijos sanos, hermanos, aún así, con todo, lo negamos. Cristo ya les había advertido que a todos les advirtió que tendría sufrimientos por causa de su nombre, pero que tendrían que dar testimonio de Él en todo lugar. Fue un imperativo. Mira que dice el capítulo 13. Tengo que ir ahí para poder ver todo lo que estamos estudiando. Dice: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni os penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Habla de los padecimientos. Yo he notado, hermanos, que mucho de la iglesia cristiana, al momento que alguien se convierte, le decimos: y agárrate por lo que vas a empezar a sufrir. El del agua no va a llegar a tiempo. El gas se te va a acabar mientras te estás cocinando. No, muchas cosas. Tus vecinos que te amaban ya no te van a amar. Confundimos la nada con lo verdadero. No, mucha tribulación en mi casa. ¿Sientes cómo el diablo está oprimiendo? ¿Pero por qué? ¿Porque estás cocinando mucho? ¿O porque barres demasiado? ¿O porque te acuestas mucho tiempo? ¿Cómo? No entiendo. Lo que el Señor está diciendo es acerca de padecimientos a causa de Cristo, por seguir a Cristo y hacer su voluntad. No los padecimientos que todo el mundo, aún incrédulos, budistas, hinduistas, los que sean, padecen, hermanos. Habla de cosas acerca de seguirlo. La advertencia que le dio a Pedro: Pedro, a donde yo voy, tú no vayas. Era porque sabía que no iba a resistir, que faltaba ver para creer y recibir la promesa del Espíritu Santo para una vez por todas jamás volver a claudicar. Quería confirmar su resurrección para que ellos creyeran y jamás voltearan a ver sus intereses como primordiales, sino aquella obra que el Señor les dio para dar, para hacer. Entonces, hermanos, esto que está sucediendo no es extraño a ellos, porque ya fue anunciado. Aunque ahora
Pedro se encuentra en el lugar, es una locura estar viviendo lo que el Señor le dijo que iba a pasar. ¿Te ha pasado que a veces da un poco de miedo cuando estás en un lugar y dices, esto ya lo había vivido antes? Que es una herejía decir eso, pero esto siento que ya lo había experimentado. Como que este momento yo ya lo había vivido. ¿Te ha pasado o no? Imagínate ahora por boca de Jesús una profecía que se cumple. Y Pedro está ahí, hermanos. Pedro está ahí sintiendo terror. Es el mismo terror que Judas experimentó. Pero Pedro, hermanos, a pesar de que fue sometido a la prueba y aprendió por el camino de Jonás, esta lección en la gracia tan grande del Señor la enseñaría a la iglesia. Y esto nos sirve mucho, hermanos, para ver la maravillosa gracia del Señor. Vemos como Pedro, después de esto, más adelante, hermanos, Pedro es afirmado en la verdad, y aunque no fue firme por sí mismo y niega al Señor, hermanos, a su maestro, aún esto sirvió al propósito del Señor para manifestar su grandeza, para manifestar su gracia, su misericordia, su perdón, para con Él y todos nosotros, hermanos. Y esta enseñanza también nos habla mucho acerca de en quién confiar. Confiar solo en Él. Mirarlo solo a Él, siempre a Él, en cualquier cosa. Amados, cualquiera que diga que no puede hacer algo, dejar un pecado, dejar un vicio, dejar aún un trabajo, dejar cualquier cosa que lo está separando de una comunión con el Señor, es porque no cree verdaderamente quién es el Señor. Es porque cree que el Evangelio es sin poder. Es imposible que nosotros creamos que somos llevados del infierno al reino, algo sobrenatural, que nacemos de nuevo, algo que no podemos hacer, y que no podemos creer que en esas pequeñas cosas el poder de Dios no se perfeccione en nuestra debilidad. Es frustrante, hermanos, para los que hemos por gracia experimentado la misericordia de Dios, ver a algunos de entre nosotros que están tratando de salir de su problema con su propia fuerza. Sea del temor, cualquier tipo de afán por trabajo, dinero, algún vicio, y tratar, es que trato, es que esfuerzo, es que hago, derrota segura. Está bien, te voy a dejar. Experimenta por el camino difícil, para que al final veas que el Señor estaba esperándote con el antídoto. Es que esfuerzo, hermano Charlie, me esfuerzo, hago todo lo posible por dejarlo, por ir, por creer, pero no, es que es tanto el problema que no. Ok, entonces estás diciéndole al Señor, Señor, tú no eres todopoderoso. Señor, mi vida no está en tus manos. Ciertamente creo que tú has muerto, pero es muy probable que no creo que resucitaste y que pronto vienes. Y el asunto aquí, hermanos, tanto en tu vicio, como en tu situación económica, como en tu situación de salud, ¿sabes cuál es el problema de tu problema? Dejar de ver a Cristo. Dejar de mirar a Cristo. Un creyente que por un momento o varios momentos voltea su mirada de Cristo, hermanos, va a ser probado de una manera horrible. Prácticamente yo espero cuando algunos de ustedes están haciendo las cosas a su manera y que se cansan de la exhortación, estoy en un reloj de arena esperando ver y decir, sabía, te lo dije, hermana, te lo dije, hermano, te lo dije, y no por mi sabiduría, sino por cómo Dios enseña que hace las cosas, o confiando en mí o sin confiar en mí. Y desgraciadamente cuando el límite llega, volteamos atrás y vemos que está la mano de Cristo diciéndome, ven, tómate, te levanto, yo te ayudo. Hermanos, Pedro es el ejemplo vivo de un creyente que por un momento dejó de mirar a Cristo. Y cuando dejamos de mirar a Cristo es porque nos miramos a nosotros mismos como autosuficientes para la educación de nuestros hijos, para nuestra relación en el matrimonio,
para abandonar algún pecado, hermanos, que nos sigue. ¿Sabes que entre nosotros hay quien aún sigue consumiendo pornografía? ¿O siendo hipócrita, o mentiroso, o vicioso? ¿Cómo es posible que en la iglesia de Cristo exista gente así? ¿Cómo puede ser posible? Es que algunos no ven a Cristo. Porque el ver a Cristo no únicamente implica ver a Dios encarnado, el Todopoderoso, sino también implica ver la salida. También implica, hermanos, ver la ira de Dios, pero también implica ver su misericordia, ver su amor, implica ver su sangre y recordar el perdón de nuestros pecados. Cristo es lo que necesitamos, y lo he dicho muchas veces junto a otros hermanos: si no tienes nada excepto a Cristo, lo tienes todo. Hermanos, Marcos dice que Pedro está en el patio de la casa del sumo sacerdote mientras están los gritos ahí contra Jesús. Y al parecer esta reunión se está celebrando en la sala, o como una especie de auditorio o patio que queda en una parte de la casa del sumo sacerdote, hermanos. Mientras que el acceso a la casa se daba desde un patio alrededor que quedaba en la parte baja. Yo trataba de ver como la construcción, o más o menos ver cómo piensan que era. Y era como esas casas antiguas en el centro que tienen los cuartos alrededor y un gran patio. Es algo parecido a lo que se cree que fue el lugar. Y ahí estaba, hermanos. Y ahí Pedro logra entrar, supongo cubierto, con su mismo manto que más adelante el Señor usará para hacerlo como invisible y salir de prisión. Así mismo entra como siendo invisible y se reúne ahí en el lugar equivocado, hermanos. Otras personas que no eran seguidores del Señor Jesús están ahí y se junta con los pecadores, escondiéndose entre ellos. Se sienta con servidores del sumo sacerdote y otras personas que no aman a Jesús, sino por el contrario están acusándolo para matarlo. Y ellos advierten por segunda y por tercera vez que Pedro es uno de los 12. ¿Y sabes qué trae esto a mí el Señor, hermanos? Cuidado con quienes nos reunimos, hermanos, con quienes compartimos no precisamente el Evangelio. Puede llegar a ser ocasión de tropiezo, ¿sabes? Cuidado con quién pasas tu tiempo. Cuidado con quién te reúnes y cambias por las cosas del Señor para estar en ellos. No, es que la familia necesita también que yo esté ahí. Algunos llegan a decir: es que qué aburrido, qué tedioso que el Señor quiere que nada más estemos en sus cosas. Hermanos, todo lo demás es estiércol, no basura, es estiércol. Todo lo que no lleva el nombre de Cristo es horrendo, es oscuro, es pecaminoso. Cuidado con lo que hacemos. Yo no digo que no estés con tu familia que no es creyente. Digo que cuando estés confesando a Cristo y no negándolo. ¿Eso te va a ocasionar problemas? Por supuesto. Por supuesto que te va a ocasionar problemas. Pero si tú eres vituperado a causa de Cristo, eres bienaventurado. Y por un momento padecerás, pero después te llenarás de gozo viendo que esas personas, muchas de ellas, conforme a la voluntad de Dios, estén de rodillas pidiendo en llanto perdón a Dios en Cristo Jesús. Hermanos, Pedro en la segunda oportunidad simplemente dice que no conoce al Señor. Pero en la tercera oportunidad, por el relato del Evangelio de Juan, sabemos que un familiar de aquel a quien Pedro quiere cortar la cabeza, que corta la oreja, de Malco, un familiar de él, lo señala de haber estado con Jesús en el huerto. Lo vio. Y como su manera de hablar es característica de los seguidores de Jesús, hermanos, Él lo confirma y Pedro lo niega por tercera vez y ahora comienza a maldecir, faltando a la ley, jurando en nombre de Dios, mintiendo. ¿Sabes qué es lo que sucedió? Pedro dejó de mirar a Cristo y olvidó absolutamente toda su misericordia, todo su amor, hermanos, y la importancia que tiene la enseñanza de la Escritura, la práctica de la oración, la participación de los sacramentos, bautismo, Santa Cena,
la comunión de los santos. Esto, hermanos, es lo que aleja a las personas del Señor. Para nosotros ya es muy normal ver a aquellos que comienzan a ausentarse de los servicios, de los cultos, y prácticamente decimos: en un momento vamos a saber algo malo de ellos. Y más para aquellos que se comprometen al servicio y que se van a la guerra, que entran viendo como que está fácil, o que quieren figurar, o que quieren hacer las cosas solamente para que no diga nada de ellos. Entran a la guerra de frente, el diablo contraataca, el Señor permite la prueba, dejan de ver a Jesús y se pierden. Si no estás convencido de quién es tu Señor, del poder que Él tiene, si no estás convencido de que Él puede decirte que te abandones a ti mismo, que tomes tu cruz y lo sigas, y tú quieres entrar antes de eso, mejor no entres. Mejor no entres, porque muchos han pagado el precio, hermanos. Aún de nuestra congregación hemos visto que muchos han pagado el precio. Hoy están apartados, siguiendo otra vez a sus ídolos o haciendo cosas que solamente un pagano puede hacer. Hermanos, escúchame bien. La oración congregacional, no la oración que hacías desde que hiciste la primera comunión en Roma. No, solo la oración congregacional, la participación de los sacramentos con la congregación, la comunión de los santos, la comunión congregacional. Esto nos lo ha dejado Cristo para nuestro aprovechamiento espiritual. No es porque únicamente al pastor se le ocurre, o a los hermanos, tener más reuniones. No es porque se nos ocurre hacerlo de noche, porque es el horario más cómodo. También estamos cansados, también tenemos hijos, también trabajamos. Lo hacemos porque pueden los demás ir, porque pueden participar. Tratamos de ponértelo de pechito o en la boca para que lo hagas. Y el menospreciar esto es estar siendo consumido por dentro, espiritualmente hablando. Porque el Señor se deleita en la comunión de los santos, y es aquí en donde envía bendición y vida eterna. No es algo caprichoso, hermanos, no es algo fastidioso, es para nuestro verdadero bienestar. Deja de creerle a tu Señor y date por vencido y agrégate, intégrate a tanta bella obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, hermanos. A los dones que Dios ha dado a cada uno para colaborar y edificar la iglesia, hermanos. No seamos necios, sino entendidos en conocer y obedecer la voluntad de nuestro Dios. Date por vencido hasta el Señor. Date por vencido hasta llegar a Él. Es lo que enseñábamos acerca de un libro que estoy leyendo de Jacob. Muchos piensan que Jacob es el hombre de gran fe peleando con Dios. No, es un hombre mentiroso, usurpador, un hombre egoísta, cobarde, y se encuentra con Dios y Dios lo vence y lo deja sin poder huir. Tú no caigas a los pies de Dios hasta que te dé una prueba en la cual ya no puedas huir. ¿Por qué hay más convertidos una vez enfermos? ¿Por qué hay más convertidos una vez en cárcel? ¿Por qué hay más convertidos una vez que un hijo muere o enferma, o una esposa o esposo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no gozar de la comunión de los santos ahora que estamos en bonanza? ¿Por qué no orar juntos? ¿Por qué darnos por completo aquel que nos compró? ¿Por qué ser negligentes, egoístas y hacerle caso a nuestro yo pecador, injusto, desleal, mentiroso? Hermanos, obedezcamos la voluntad de Dios. Adán y Eva pecaron al dar más crédito a las palabras de Satanás. Y recuerda que las palabras de Satanás no eran oscuras de un monstruo. Fueron palabras que parecían palabras santas, pero no eran. Tenían razón en parte. No es nada malo, Eva. Ay, niña, no, tomaste malas palabras. Así no es como dice su palabra. Y sabes lo que nos sucedió. ¿Sabes lo que sucedió? Hermanos, ¿a quién das más crédito tú el día de hoy? En verdad, pregúntate, ¿a quién das más crédito el día de hoy? Pedro no dio la atención debida a la advertencia del Señor. ¿Sabes cuál es el asunto más terrible para ti, para mí, en esta congregación?
tantas advertencias que el Señor nos ha hecho. Si yo les pidiera, hermanos, que levantaran su mano, los de aquí, que el Señor les ha dado advertencias y han sido negligentes y han pagado las consecuencias, te sorprendes. ¿Por qué, hermanos? No te confundas con la voz de Satanás que te dice, pues es que si me pasa esto, era la voluntad de Dios. No. Recuerda, nada de lo que suceda o hagamos va a ir sobre la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hemos dicho antes, o el camino de Jonás o el camino de la obediencia. Hermanos, Pedro no dio la atención debida, no dio el valor debido, no fue capaz en realidad de morir en la cruz. Y el llamado del Señor es: toma tu cruz y sígueme. ¿Para qué? ¿Para cargarla? Siempre no, para ponerla y ser crucificado con Él. No reflexionó en ello seriamente, hermanos. Es probable que algunos aquí igual vengan, se nutren un poco, salen igual, hermanos. Si tú estás siguiendo a un hombre, en este caso yo, que te predique, está bien, te entiendo. Pero si tú en realidad has confesado que es el Señor mismo en su palabra, exhortándote día tras día, día tras día, y estás negándolo, tú estás en peor condición que Pedro. Porque Pedro lo negó aquí antes de que el Señor muriera en la cruz y fuera a la tumba y después resucitado. Y tú conoces al Señor muerto, sepultado y resucitado. Y lo único que esperamos es que regrese. Demos la atención. La gracia salvadora, hermanos, se sigue dando a nosotros una gracia nueva cada día para emprender aquellas cosas que debemos de emprender. ¿Sabes cómo podrías más o menos imaginarlo y verlo? Es como si hay un vacío aquí y cada paso que tú das al vacío es una gracia que se pone como escalón para caminar. No primeramente se tiende ahí para que vaya seguro, no, te pone en una situación de inseguridad para que su poder brille, hermanos, para que su fidelidad sea anunciada, para que lo adoremos, para que lo alabemos y que demos testimonio de quién es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es digno, hermanos, de ser anunciado. Pedro no dio atención al anuncio del Señor por 3 años, al mejor maestro, hermanos, perfecto. Y por eso, cuando vio el peligro inminente, al ser identificado como un seguidor del Maestro, por segunda y tercera vez lo niega, dejando así de mirar a Jesús. Esto fue porque no depositó su confianza en el Señor. Su fortaleza no fue el Señor. Mira qué dice Efesios, que acabamos de estudiar, capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Versículo 10 dice el apóstol Pablo, experimentado en quebranto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Puedes decir en voz alta. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. En el Señor, en el Señor, en el Señor. Y Pedro, al no depositar su confianza en la fortaleza, hermanos, del Señor, vemos lo que la Escritura nos enseña. Pedro dijo que jamás iba a escandalizarse por Cristo, que iba a morir por Él si era necesario, pero no oró para no entrar en tentación. ¿Qué es lo que hizo? Durmió. Si tú dices, pero yo sí oro, pues creo que yo te veo durmiendo. Probablemente tu oración no es la adecuada. El cansancio del cuerpo de Pedro, hermanos, fue más fuerte que la percepción de su necesidad de depender de Cristo. Le advirtió, nos ha advertido a ti y a mí, nos ha advertido a ti y a mí. Ahora, si tu debilidad es tú mismo, pues por eso corre a Cristo. Señor, yo no puedo engañarte, amados. Hablando nuevamente de lo que sucede con Jacob en ese momento que lucha con Dios. Jacob fue bendecido hasta que él dijo: Señor, yo soy quien tú sabes que soy. El autor del libro pone 4 ejemplos. La persona que tú crees que eres, la persona que los demás creen que eres, la persona que tú crees que los demás piensan que eres, y la persona que Dios dice que eres. ¿Y sabes hasta cuándo vas a ser sanado? ¿Y hasta cuándo vas a servir? ¿Y hasta cuándo te vas a entregar por completo? ¿Y hasta cuándo darás de tu bolsillo, de tus oraciones por los demás, de tu cuerpo, de tu casa, de tu vida por completo, abandonando lo temporal para enfocarte en lo eterno con lo que tienes? Hasta que le confieses al Señor quién tú eres, porque Él lo sabe.
Y de Dios nadie se burla, a Dios nadie lo engaña. Señor, he tomado este camino porque yo no confío que tú, Señor bendito, puedas ayudarme. Señor, yo voy a detenerme y te voy a decir: soy un mentiroso, soy un adúltero, soy un ladrón, Señor, soy un iracundo, Señor, no amo a la iglesia, Señor, probablemente te amo a ti porque no quiero ir al infierno. Señor, ese soy yo. Y en ese momento el Señor te cambia el nombre por primera vez, como a Jacob lo hizo, y le dijo: ya no eres Jacob, ahora eres Israel. Eso es pelear con Dios. Ser humillado, recordar que Él sabe quién eres, y que te pregunte como a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, claro, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Por supuesto, Señor. ¿Por qué me preguntas eso? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todo, sabes que no te amo. Oye, hermanos, ¿cómo podemos perseverar en seguir al Señor si no tenemos fuerza? ¿Cómo vamos a poder ser fieles si no hemos confesado quiénes somos delante de Él? ¿Cómo podemos hacer lo que es correcto si no dependemos de Él para ser capacitados por Él? ¿Cómo podemos animarnos a hacer las cosas que Él dice si no comenzamos? ¿Cómo podemos manifestar que Él es lleno de poder y de gloria y de gracia si nunca vamos a los lugares en donde Él da en abundancia de eso? ¿Cómo podemos amar una iglesia a la cual no frecuentamos? ¿Cómo podemos decir que oramos cuando no nos amamos, hermanos, los unos por los otros? ¿Cómo? ¿Cómo creemos que engañaremos al Señor, hermanos, de una u otra manera? ¿Cómo podríamos seguir viviendo, hermanos, sin fruto? ¿Cómo? No es posible. Y aunque no estoy quejándome de nuestra congregación, porque aunque sé que los que están caminando en piedad reciben esto como para ustedes, también sé que hay muchos que, aunque no están en piedad, ignoran el llamado. Y hoy pido al Señor y a su Santo Espíritu que no sea eso, sino que tú seas humillado y de una vez por todas te des por vencido y creas solo en el Señor Jesús para todo. Tengamos mucho cuidado, hermanos, pues al no prestar atención a la palabra de Dios y al no usar adecuadamente los medios de gracia que nos ha dado, estamos actuando con soberbia. Estamos confiando en nosotros mismos en lugar de confiar solo en Cristo. Y escúchame bien, y como Pedro, podemos negar una y otra vez al Señor con nuestras actitudes pecaminosas. Pero también gracias a Dios que ocurre algo especial con Pedro. Él es un creyente verdadero que ha pecado, hermanos. Y la gracia divina actuó con poder. Podemos ver en Pedro, hermanos, que ha faltado, como te dije antes, al mandamiento de jurar bajo maldición. Anatema. Juró bajo maldición. Yo creo que no lo conozco. Así o más claro, para que vean que soy un pagano. Pero aún así, hermanos, vemos la gracia del Señor actuando. Vemos la gracia. Pedro es llevado a un lugar en donde todos nosotros hoy tenemos que ir. Suponemos que Pedro es derribado por la turba. Y Pedro, ya ha negado, escucha el gallo, apenas está recordando lo que tú recuerdas acerca de ti mismo y de todo lo que has negado o en qué has negado al Señor. Y en ese momento la mirada del Señor se cruza con la de Pedro, hermanos. Y esa misma mirada de bondad, de perfección, es una mirada de perdón profunda que impacta a Pedro y lo lleva al arrepentimiento. Nos recordaba el pastor Sugel de un predicador de cientos de años atrás que decía: la única diferencia entre Pedro y Judas no está entre ellos. La única diferencia que Judas huyó y no vio a Jesús y Pedro sí lo vio. Y es la misma diferencia que determinará quién de aquí está en el Señor y quién no. Quien continúe haciendo lo suyo, aún arrepintiéndose lejos del Señor, y aquellos que hoy
hoy en realidad quieran ver la mirada perdonadora llena de gracia del Señor. Hoy somos llevados a pensar, a reflexionar, a meditar en las palabras. Probablemente alguno de ustedes puede sentirse ofendido, hermanos. Probablemente otros no. Probablemente otros recibieron gracia hoy para arrepentirse en realidad. No es remordimiento, arrepentimiento. Y ante esto, hermanos, debemos de acudir al Señor. De ir a un rincón de nuestra casa, hermanos, y llorar por la palabra del Señor, lo que me ha dicho. Y si acaso alguno de entre nosotros va y entrega todo eso que Dios sabe que debo de entregar, hermanos, es porque ha recibido gracia, arrepentimiento verdadero y es llevado por Dios. ¿Para qué? Para tu restauración. Hermanos, hablamos de un salvo y hablamos aquí que hay salvos también. Yo no digo que no sean salvos, digo que siendo salvos pueden estar apartados del Señor. Acudes a Él viendo a Cristo y eres restaurado nuevamente. Yo te pregunto, ¿lloras al ver que a pesar del amor de Dios que te ha mostrado en Cristo, lo ofendes al menospreciar lo que Él te da y te enseña? ¿Te duele acaso, hermano, hermana? ¿Lloras porque la palabra de Dios quebranta tu corazón y te muestra tu culpabilidad? Si lloras así, hay esperanza y consuelo para ti en Cristo solamente, hermanos. Pues advirtió a Pedro que esto pasaría, pero que sería restaurado por la gracia divina, pues Él los volvería a ver luego de resucitar otra vez y estaría con ellos en Galilea. Y ahora, hermanos, Él ya resucitó y subió al cielo, y lo único que falta es que otra vez, hermanos, venga y lo veamos cara a cara y volteemos a vernos algunos de nosotros y digamos: hermano, el Señor es fiel, hermano, valió la pena, hermana, le batallamos aquí terriblemente con gran dolor, pero ahora estamos en la gloria eterna por su preciosa y bendita gracia para siempre. Somos el único pueblo de Dios en la tierra. ¿Puedes entenderlo? Vamos a orar, hermanos. Señor, hoy creo que nos has bendecido y hemos podido imaginar este cuadro tan horrendo de la negación de Pedro ante la misma presencia del Señor Jesús. Señor, el gallo ha cantado también aquí varias veces. Y así como no podemos imaginar cómo Pedro fue capaz de negarte, Señor, tampoco podríamos hoy entender cómo saldríamos de aquí, Señor, y pensar en negarte. Escondernos en nuestros tiempos, teniendo temor de despojarnos de ellos. Señor, no aprovechando la salud, Padre, los recursos, Señor, la sabiduría, Dios bendito, los dones que tenemos, y esconderlos para engordarnos a nosotros mismos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy obra en nosotros. Hay algunos entre nosotros cansados, turbados, cargados, Señor, que no saben qué más hacer. Hoy llámales por su nombre y que ellos escuchen tu voz diciéndoles: vengan a mí los cargados y cansados y yo los haré descansar. Y el resto, hermano, el resto de nuestros hermanos, el resto de los hermanos que están acostumbrados a esto, que han caído en los afanes del mundo, que abrazan más sus cosas, que hoy puedan ser restaurados, Señor. Solo te pido misericordia para que tu llamado sea, Señor, en bienestar nuestro, pues, Señor, es muy probable que la mayoría no estén preparados para soportar una de tus pruebas, Señor. Ten misericordia de nosotros, pero si
tú, Señor, ves necesario probarnos y humillarnos en lo más extremo, Señor, que podamos experimentar. Hazlo por nuestro propio bien, Señor, por el bien de nuestra alma, Señor, y por el bien de los que nos rodean. Estamos dispuestos, no porque somos valientes, sino porque sabemos quién es aquel que nos llama a padecer para un bien. Señor, te ruego que cada uno de nosotros vea su pecado como es, una gran ofensa al santo y buen Dios. Cáusanos dolor, Señor, pero a la vez, Señor, derribados, Señor, voltea nuestro rostro a verte, Señor, y que tu obra majestuosa en la cruz del Calvario, Señor, pueda contristarnos y sellarnos, Señor, para un pacto, amado Señor, de servicio, Dios bendito, de amor, de reverencia, Señor, de entrega a ti, Padre. Espíritu Santo, llénanos. Hasta hoy, Señor, hemos sido preservados. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu, para que ninguno, ni aun los niños, Señor, pueda más echar pasos atrás, Señor. Confío, Espíritu Santo, que tú, Señor, pondrás la palabra a cada uno conforme a sus necesidades, para que todos a una demos gloria a tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias y amén. Hermanos, aunque pase lo que pase, sea lo que sea, solo quiero decirles que no dejen de mirar por un solo momento al Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz del Señor.